Profesor, ¿cómo describiría la comunicación intergeneracional del sistema educativo en la sociedad actual? Variada. La respuesta es variada, básicamente porque hay dos planos. El plano general, si está considerada la comunicación intergeneracional en el sistema o si en realidad está dejada a la voluntad de cada profesor en el aula o de cada grupo. La comunicación intergeneracional en el sistema educativo está limitada por cosas que son muy estructurantes como el currículum, como la metodología que permite enseñar mejor o aprender mejor, y hay poco espacio para la exploración, creo yo. Me parece que en el fondo es un tema áspero y difícil hablar de comunicación intergeneracional dentro del sistema educativo porque el sistema educativo no lo tiene excesivamente presente. ¿Dónde hace un mayor esfuerzo, a mi juicio? Casualmente en la comunicación escrita. Lo que parece estar empujando a ponerse más en los zapatos de los niños y de los jóvenes son los manuales, casualmente. Pero si no fuera eso, yo diría que la formación de los profesores en general es súper conservadora. Y como la formación de los profesores es conservadora, el sistema de entenderse a través de una pantalla, que puede ser el sustituto del pizarrón, o a través de una lectura, o a través de la disciplina, un libro de clase, una serie de sistemas punitivos, restringe mucho el espacio de una comunicación más variada. El sistema educativo se basa en un principio de autoridad y verticalismo que es difícil de huirle, en el fondo. Por mucho que el ministerio quiera innovaciones, las innovaciones van a ser en contenido. Rara vez van a llegar en el aula hay que cambiar, poner más diagonal la relación entre profesor y alumno. Llevamos 30, 40 años de sistema educativo de innovaciones y no entran al sistema general, no entran a los sistemas públicos, qué sé yo, porque ponen en tela de juicio esta relación de yo sé, tú aprendes. Entonces es estructural el que el profesor que se atreve tiene que ser osado y conseguir un tipo de comunicación propicio para conocer, comunicar y dejar ser. En la generalidad yo diría que abandono. Ahora, un abandono que no juzgo a los papás porque en el fondo están sometidos a un régimen en que tienen que trabajar 8 o 10 horas diarias abandonando su casa temprano en la mañana para gastarse un tiempo en traslado. El tiempo familiar está muy reducido y la disponibilidad de los papás es cada vez menor porque además están cansados. Entonces, los muchachos en edades críticas, como la adolescencia, se sienten muy solos finalmente. Inconscientemente, pero están solos. Y por tanto necesitan puentes y buscan comunicaciones y buscan clan en los iguales y en las redes. Todos fuimos jóvenes, tuvimos una actitud frente al mundo que después se fue de alguna manera formatando y rigidizando probablemente, porque necesitábamos seguridad, estabilidad, etc. Yo creo que rescatar eso, ir ahí y buscar. Yo también fui joven, también arriesgué. Y por tanto, lo que hay que mirar ahí es la capacidad de riesgo, la apertura de mentes. Es mucho más fácil de joven aceptar ideas nuevas, entender la evolución, etcétera, de los conceptos. Y la vulnerabilidad emocional, que probablemente está mucho más abierta y más a mano en la generación nueva que en la vieja. Yo creo que si hay algo que aprender de los jóvenes es que están mucho más dispuestos a ir, a hacer, a experimentar, a comunicarse, que los más viejitos. Por último, porque tienen menos cicatrices. Si nosotros reconocemos nuestra cicatriz, vamos a ir a mirar gente que tiene menos cicatriz. Hay más disposición a la aventura en la generación nueva que en la vieja. Porque ellos son como esponjas frescos para las cosas nuevas, también elaboran conceptos y visiones de mundo nuevas que yo diría que hay que ir a buscar para nutrirse. No de manera condescendiente, ¿no? Aquí nunca yo voy a decir, digamos que sí a todo lo que un joven propone. Primero reconocer la diferencia. Necesitamos profesores que vean la diferencia y la vean positivamente, como algo que siempre existió y que va a continuar existiendo. ¿Para qué? Porque si tú no ves la diferencia no estableces puentes. O sea, la única manera de crear un puente es saber que hay una diferencia. Y cuando tú ves la diferencia puedes crear puentes. En mi experiencia, los mejores puentes vienen por el lado del arte. Y eso no tiene que ver con tu disciplina. La música, la gráfica, el teatro son puentes muy poderosos que permiten el diálogo intergeneracional. De hecho, los profesores más actualizados respecto de su generación al frente, profesores de teatro. Y sobre todo los profesores de teatro que en vez de instalar un Shakespeare encima, se permiten la creación colectiva, la participación de los propios alumnos en el diseño.
los profesores que trabajan por proyectos o los profesores que logran una máxima que los profesores deberíamos tener dentro, pero que no está muy metida, los alemanes lo tienen muy claro, que es despertar amor genuino, amor, pasión por el conocimiento en sus alumnos, porque esa pasión conecta, también es un puente. Lo primero es la conciencia de que hay diferencia. La palabra generación obviamente muestra que hay dos desiguales. Si tengo conciencia de que hay diferencia en la generación, solo a través de esa conciencia voy a tener la voluntad de construir un puente. ¿Qué es lo que hace que yo quiera comunicarme con otra generación? La curiosidad. Yo creo que si abandonamos la curiosidad por saber, conocer, averiguar en qué está el otro, podemos crear puentes y entendernos. Pero lo esencial es ver que hay diferencias y que son otros. Y esto en los dos sentidos. O sea, probablemente es más fácil para la generación más vieja crear puentes hacia abajo. Y luego, si esos puentes me preguntaras cómo se hacen, volvemos al tema de los espacios de la acción, del encuentro, en que no es el tema generacional el que nos convoca, sino más bien el tema de hacer algo juntos. Lo que uno lee en los medios de comunicación, lo que escucha y lo que ve, es una acentuada tendencia que quisiera pensar que es solo de época, a una radicalización que implica la descalificación como herramienta de comunicación. Es decir, estamos rodeados de descalificación todo el tiempo y cada día más. Parece ser una herramienta de triunfo descalificar al otro, al que no piensa como yo, al que no es de mi secta, al que no es de mi grupo, al que no es de mi tribu, al que no es de mi ideología. Si yo soy de 14 o 15 años y veo esto, aprendo que esa es una manera de comunicarse y por tanto también lo aplico a las generaciones. Entonces, si no hay una conciencia de que tenemos que mejorar nuestras herramientas de comunicación los adultos, difícilmente vamos a poder pedirle a los jóvenes que tengan un mundo mejor que el que estamos construyendo. Yo quiero pensar que es de época.